acerca del estudio del libro de Levítico, que en el hebreo es Vayikra, con B de Víctor, Y y K, Vayikra, y que significa Él llamó. Cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis, encontramos la creación del universo. En el capítulo 1 se describen los días, se describe un problema entre el versículo 1 y el 2, la restauración del planeta Tierra. En el capítulo 2, los detalles de la creación del capítulo 1. Cuando vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo, ahí encontramos el llamamiento que Dios hace para sacar a su pueblo de un lugar que representa el mundo. Cuando estudiamos la Biblia, el Antiguo Testamento nos da retratos, símbolos, o se llaman teológicamente tipos. Tipos, y el antitipo se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuando yo quiero estudiar en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Cordero de Dios, el antitipo, tengo que buscar el tipo o qué representa el Cordero de Dios en el Antiguo Testamento para poder entender lo que representa en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento son símbolos o retratos de lo que vendría después en el Nuevo Testamento. El libro de Éxodo nos relata cómo Dios saca a su pueblo. El libro de Éxodo trata acerca de la redención. Pero cuando venimos a Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, encontramos que aquí Dios a los que sacó, a los que libertó, a los que redimió de Egipto, Él en el libro de Levítico les muestra para qué los sacó, para qué los redimió, para qué te salvó. Y la respuesta es que nos salvó y nos redimió y nos sacó del mundo para que tengamos comunión con Él. Esta es la primera razón. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con Cristo Jesús. Jeremías 9:23 y 24. No se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Todas las demás cosas en la vida cristiana, testificar, predicar, hacer iglesias, mandar misiones, hacer folletos, organizar, todo lo demás es secundario. Todo es secundario. La prioridad en nuestra vida cristiana es que nosotros tenemos que entender, al estudiar Levítico, que la mayor importancia a la cual nosotros debemos de concentrarnos o le debemos dar prioridad en nuestra vida es tener tiempo a solas diario con Dios. Si tú no tienes un tiempo devocional diario con Dios, no estoy hablando del altar familiar, eso es otra cosa con la familia. Aparte tenemos que tener con la familia esto, no. Te estoy hablando a ti como individuo, como ama de casa, como jefe de familia, como joven que vives en tu hogar. Si tú no has desarrollado el hábito diario de tener un tiempo a solas con Dios, mínimo 1 hora con Él diario, media hora en la mañana y media hora antes de acostarte, tú no has entendido, ni conocerás, ni avanzarás, ni lograrás, ni tendrás victoria en tu vida cristiana. Porque es de este tiempo en comunión que nosotros tenemos diario con Dios
de donde sacamos nuestra energía, de donde provienen nuestras fuerzas. Los que esperan en Jehová, los que están cerca de Dios, los que viven en comunión con Dios, tendrán nuevas, o sea, algo que no tenía yo. Ayer se me acabaron las fuerzas, hoy amanecí sin fuerzas, hoy necesito nuevas fuerzas para enfrentar mi matrimonio, para enfrentar mis hijos, para enfrentar el cúmulo de problemas que todos tenemos en la vida. Pero yo no puedo hacerle frente a este día, ni a mi trabajo, ni a mi familia, si no saqué fuerza, si no me fortaleció el Señor, si no estuve en la presencia de Dios. Y el diablo hará todo lo posible para que nosotros seamos interrumpidos, nuestro devocional sea mecánico, nada más una persinada, Jesucito mío, me dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, en nombre del Padre, me voy al trabajo, o leer una cosa, la Biblia así, sin tener una concentración, ni tampoco estar claramente concentrado en la oración. El diablo nos empujará para que no tengamos tiempo para Dios. Y si no tienes este tiempo para Dios diario, no tienes tiempo para nada. En el versículo 1 del capítulo 1 de Levítico encontramos en primer lugar la primera lección, el primer principio espiritual esta mañana. Es Dios, no el hombre, el que determina cómo debemos acercarnos a Él. A ver otra vez. Es Dios en este santo libro el que nos revela la forma como el ser humano pecador necesita acercarse a Él. Si yo no me acerco a Dios en los términos que Dios ha establecido, estoy haciendo mis propias reglas. Estoy convirtiéndome en un Dios. Estoy yo decidiendo cómo me debo acercar a Dios, y este es el camino de todas las religiones. Todas las religiones son sistemas, métodos para lograr dos cosas: acercarse a Dios mediante mis buenas obras. Mira, Señor, hice un convento. Mírame, Señor, construí un asilo para los niños. Señor, le compré a las monjitas 3 camionetas Mercedes-Benz. Señor, vendí mi casa. Señor, hice esto. Pero eso sí, esto quiero que sea aceptado por ti. Y cuando venimos nosotros en estos términos a Dios, Dios nos rechaza. Este camino, acercarse a Dios bajo mis propios términos, bajo mis propios conceptos, bajo mis propias creencias, se llama en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, el camino de Caín. El camino que Caín siguió, porque desde el principio de la humanidad, Dios, cuando se acercó a Caín, Dios le dijo a Caín: no quiero tu ofrenda. Caín fue el primer ser humano que quiso acercarse a Dios en sus términos, bajo su propia opinión, según lo que él creía. Y Dios desde el principio dice: o te acercas a mí conforme a lo que yo establecí, o no soy Dios. Abel se acercó a Dios en los términos de Dios, y Dios recibió la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Y en Caín nacieron las religiones. Las religiones son sistemas, son conceptos, ritos, ceremonias, liturgias, y estoy hablando de todas las religiones sin ninguna excepción, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una
relación. El cristianismo no son conceptos, no son reglas, no son liturgias, no es una regla de oro como la de Confucio, no son buenas obras, no son peregrinaciones, no son sacrificios. El cristianismo es una persona que se llama Jesús. Tú puedes pertenecer a una religión sin tener a Jesús. Tú puedes ser protestante, puedes ser evangélico, puedes ser inclusive católico o budista o musulmán sin tener a Jesús. Y si tú tienes una religión y vas el domingo porque tu religión fue la que te enseñó esto, no la Biblia. Tu religión te enseñó, ve cada domingo de 10 a 11 o de 11 a 12, preséntate ante una ceremonia religiosa, párate nada más ahí, aunque no entiendas nada, tú nada más párate, haz acto de presencia y ya cumpliste con tu religión de lunes a viernes. De lunes a viernes te portas, no importa que te digan el diablo de lunes a viernes, pero si el domingo estás en tu religión, en tu iglesia, tú eres ya religioso. Y cuando nosotros ignoramos la Biblia, comenzamos a comportarnos en la vida como hipócritas, creyendo que ya nada más presentarme el domingo a tal hora voy a ser aceptado por Dios. Y cuando checo el reglamento me doy cuenta que el árbitro me está toque y toque el silbato desde hace más de media hora. Ahora en las Olimpiadas, un corredor mexicano fue descalificado en la caminata porque no caminó conforme al reglamento que tienen los árbitros. Y estos atletas son observados con cámaras de televisión para que no haya de que, como en un partido de fútbol, el árbitro se le pasó el penalti. No, aquí son observados por cámaras de televisión para que se confirme y se corrobore que se violó el reglamento. Cuando este atleta mexicano llegó a la meta, antes ya le habían sacado 3 tarjetas rojas. Pero él siguió llegando y por 15 minutos comenzaron a festejar el triunfo cuando llegaron los jueces y le dijeron, estás descalificado, no importa que hayas llegado a la meta, no llegaste a la meta conforme al reglamento. Haz lo que quieras, chilla, grita, patalea, no tienes la medalla. Quítenle la recompensa. Dios nos ha dejado a nosotros el reglamento para vivir en la Biblia. Y muchos de ustedes, a semejanza de este atleta mexicano, van a llegar a la meta y le van a decir al llegar a la meta, Señor, Señor. Y Él les contestará, quítenle la medalla, yo no te conozco, no me digas Señor. Pero llegué a la meta, te repito, no te conozco, estás descalificado, porque has llegado a la meta en tus propios términos. Tú creíste que la vida cristiana que tú vivías era conforme a lo que tú creías, pero el que no haga mi voluntad, dice la palabra, no podrá ser recibido en el cielo. Sin santidad, nadie verá a Dios. El libro de Levítico nos va a enseñar de una forma maravillosa y preciosa estos principios tan importantes para que ahora que yo ya sé cómo acercarme a Dios, ya tengo la absoluta seguridad de que Dios me está aceptando, que Dios me recibe no por mis obras, no por mi religión, no por mis sacrificios, no porque haya sido o no haya sido bueno. Dios me recibe sin ninguna base, en ningún mérito de mi parte. Dios me recibe por su gracia en su Hijo Jesucristo. Nadie llega a Dios y le dice, Señor, mira lo que hice. O sea, ve mis obras o ve cómo fui buen padre, fui buena madre, le fui fiel a mi esposa, le fui fiel a mi esposo. No hay nada que Dios vea de mi pasado, nada, ni aunque te hayan dicho en tu pueblo Santa Catarina.
No hay nada que el Dios de la Biblia vea en mi vida o en mis obras para calificarme y para poder entrar al cielo. Lo único que Dios ve para que yo pueda acercarme a Él y aceptarme es su Hijo Jesucristo dentro de mi vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. En Levítico, capítulo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, observemos en primer lugar que es Dios. Hagan de cuenta que ustedes son Israel. Y como una comparación, aquí estoy yo como Moisés. Dios no le habla al pueblo, óiganme lo que les voy a decir, sino que Dios selecciona a un hombre. Y a este hombre, Moisés, Dios le habla y Moisés va con el pueblo. Dios no le habla directamente al pueblo. Dios escoge un instrumento que es Moisés y Moisés se convierte en el portavoz de Dios para el pueblo. Moisés es un tipo y un retrato de Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5, porque no hay más que un mediador. Un mediador es el que está en medio de Dios y los hombres. Un mediador es un árbitro. Un árbitro en un partido es una persona que trae el reglamento. Y esa persona tiene una responsabilidad de que este partido no le meta gol al otro equipo ilegalmente, ilícitamente. Este personaje, el árbitro, está mediando entre los dos equipos. Cuando hay un problema, él se pone en medio. A ver, ¿no te vas a pelear contra ellos? Aquí estoy yo. A ver, dime qué quieres. Y él soluciona el problema. Es un mediador. Entonces, Moisés, en primer lugar, es el primer mediador que la Biblia nos muestra entre Dios y nosotros. Dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, de muchas maneras, en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Cristo es ahora la persona que está en medio de Dios y los hombres. Por favor, síganme con cuidado. En el Antiguo Testamento fue Moisés, los sacerdotes, el sumo sacerdote, en el orden levítico. De Cristo a nuestros días, ya no hay ningún hombre, ningún ángel, ninguna mujer a quien yo tenga que llegar y pedirle para que Él interceda conmigo ante Dios. Ahora es Jesús. La ignorancia de esta verdad nos hace llegar con los hombres e hincarnos ante un hombre, o ante una fotografía, o ante una estatua, y decirle a la estatua, o decirle a ese hombre, pídele, intercede por mí San Cristóbal, intercede por mí Santa Catarina, pídele a Dios. Primera de Timoteo 2:5, Hechos 4:12. No hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y Moisés en Levítico inicia el Espíritu Santo mostrándonos el oficio que se llama de intercedor o intercesor entre Dios y nosotros. Ahora noten ustedes en segundo lugar que en el versículo 2 las órdenes son: habla a los hijos de Israel. Aquí está otra vez Dios usando a un instrumento, a un mediador,
a un intercesor, no Dios al pueblo, Dios a través de un hombre. Habla y este es el mensaje que les tienes que llevar. Diles que cuando cualquiera de las personas del pueblo quiera venir a traerme un regalo, cuando cualquiera que se acerque a mí me quiera traer una ofrenda, no voy a aceptar su perro, ni su gato, ni su cola de caballo, ni su peregrinación, ni su sacrificio, ni tampoco su caballo, ni su jirafa, ni su león, ni su rinoceronte, ni su chango. Amados santos de Dios, el segundo principio que aprendemos en Levítico es que es Dios el que nos dice en qué términos debemos acercarnos a Él. Y Él les dice, cuando ustedes vengan a mí, pongan atención, me van a traer su ofrenda de dos tipos de animales. De ganado, o sea, vacas, toros o becerros, o de los rebaños, ovejas o corderitos o chivos. Nada de patos, nada de changos, nada de leones, nada de jirafas. Yo digo en qué términos se acercan a mí. Muy bien. Pregunta. Qué complicado está esto, ¿verdad? Como que ganado vacuno y ovejuno. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo con esto? Bueno, Dios hizo las vacas, Dios hizo los becerros, Dios hizo los changos, Dios hizo los perros, los gatos, y cuando Dios en la Biblia escoge ciertos animales para representar a su Hijo Jesucristo, estos animales que Dios escoge tienen características como animales que Jesucristo manifestó en su vida y en su ministerio. ¿Sabían ustedes que cuando Juan el Bautista surgió en el escenario mundial y vio a su primo hermano Jesucristo, él dijo, este es el ratón del mundo? ¿Eso dijo? He aquí el chivo del mundo. ¿Eso dijo? He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Eso dijo? He aquí la jirafa del mundo. ¿Qué animal escogió Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista presenta, introduce a Jesucristo con un animal del Antiguo Testamento que había sido escogido por Dios precisamente para que cuando su Hijo apareciera, su Hijo se identificara con este animal. Y este animal fue un cordero. ¿Por qué Dios escogió a un cordero? Para que nosotros, al estudiar la vida de los animales, descubriésemos que los corderitos son los únicos animales de toda la creación que Dios hizo indefensos. Tú matas a un cochinito y comienza a gritar el cochinito. Un venadito se acerca al león y corre, tiene para desplazarse. Un conejo también tiene la velocidad. Todos los animales tienen en sus garras, en su velocidad, en su forma, en su conformación, defensas contra el medio ambiente y contra los otros animales más grandes. De alguna forma tienen algo. Los corderos son los únicos animales que no tienen nada con qué defenderse en la vida. Y como no tienen los corderos nada, ni garras, ni velocidad, son semiciegos, etcétera, etcétera, los corderos son los únicos animales, en segundo lugar, que por el estado en que Dios los creó, necesitan siempre un pastor.
Nunca verás tú un cordero, un borreguito en ninguna. Vete a la carretera Cuernavaca, a la carretera Puebla. Fíjate en los sembradíos, allá en los campos, los borreguitos. Nunca los verás sin un pastor. Y el día que tú veas un borreguito sin un pastor, es una oveja perdida. Está perdido. El día que tú veas a un cristiano sin iglesia, es una oveja perdida. Porque Dios diseñó la iglesia que fuera ¿qué cosa? ¿Ganado? ¿Somos ganado? No, somos un rebaño. Y Dios escoge a la iglesia como un rebaño, no como una parvada de aves, no como un ganado, porque los rebaños tienen todos un pastor. Y Dios diseñó la iglesia a la cual asistimos y en las cuales hay miles en el mundo para que creciéramos todos alrededor de los demás, aprendiésemos a tolerarnos, a soportarnos y a crecer dentro de la iglesia. Nadie podrá crecer fuera del rebaño de Dios, porque no es el diseño de Dios. Tú no pones las reglas. Tú no dices, bueno, yo no necesito pastor ni una iglesia, yo puedo en mi casa discipularme y tomar estudios. No es cierto, no es cierto. Estás siguiendo el camino de Caín. Estás queriendo acercarte a Dios en tus términos. Y es la tendencia del corazón humano ir en contra de la voluntad de Dios. Se llama rebelión. Y la rebelión la traemos enraizada en nuestra naturaleza caída. Vemos en tercer lugar que dice la Biblia que en tercer lugar, versículo 3, si la ofrenda fuere holocausto. En esta mañana, lo primero que enfrentamos es el holocausto. En la primera conferencia, creo que de una forma breve, les mencioné que en el libro de Levítico hay 5 ofrendas. 5 ofrendas hay en el libro de Levítico. Cada una de las ofrendas nos retrata, simboliza, son tipos de una parte del carácter de Jesucristo. Así que yo no puedo estudiar 2 ofrendas, yo no puedo estudiar 4 ofrendas, no puedo estudiar una ofrenda. Necesito estudiar las 5 ofrendas para tener una imagen, un retrato, el rompecabezas completo del carácter, la persona y la obra de Jesucristo. La primera ofrenda era holocausto. También se le conoce en inglés, se le llama burning offering, que significa ofrenda quemada u ofrenda encendida, porque era una ofrenda donde se quemaba todo el animal, no quedaba nada para el sacerdote, nada para el ofrendante, nada. Era una ofrenda totalmente consumida en el fuego. Vamos a ver a continuación lo que significa. Se llama holocausto. La segunda ofrenda era una ofrenda de comida, capítulo 2 de Levítico. Era una mezcla de harina, flor de harina, con aceite e incienso. Vamos a ver en esta ofrenda la preciosura del alimento que tenemos en Jesucristo. La tercera ofrenda se llamaba la ofrenda de la paz, porque la persona, una vez que se alimenta con Jesucristo de la segunda ofrenda, el resultado es paz para con Dios. Necesitamos, a través de nuestra vida cristiana, estar continuamente recordando la tercera ofrenda, que es la paz con Dios. Si tú vienes a ofrecerle algo a Dios, o a pedirle por tu hijo, a pedirle por tu hija, a pedirle por tu trabajo, y no tienes paz, es un síntoma que tu relación con Dios no es apropiada. Y Dios establece que si yo me acerco a Él, Hebreos 11:6, debo de creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero para que yo pueda acercarme a Dios y tener respuesta a mis oraciones, necesito tener en mi vida
la paz de Dios. Imagínate acercarte a Dios. Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo. Mi hija, Padre Santo, mi hija. Allá en el cielo, Pedro, ¿oíste a esa vieja chillona? Dice Santiago, el que se acerca a Dios, no dude que está oyendo Dios su oración, porque será como la ola del mar, que es llevada de un lugar para otro. No piense quien tal haga que recibirá algo de parte de Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén... ¿Qué es eso? Señor, afán. Por nada. Parados, derrumbados pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8 y 9. Todos tenemos problemas en la casa, problemas con los hijos, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo. Estamos llenos de problemas, pero cuidémonos de que todas esas circunstancias adversas entren a nuestra vida y nos quiten la paz. Ahí hemos caído. Ahí hemos bajado el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos del maligno. Ahí, en esa falta de paz, yo no puedo confiar en Dios. Porque para confiar en Dios necesito primero tener paz. Mi paz es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fuerza. Entonces, antes de venir a pedirle por mi hija y a pedirle por mi hijo y a pedirle por el trabajo, primero me hinco y le digo, Padre Santo, dame tu paz. Mi corazón es un volcán, tengo esto. Dios te dice, no es tu problema ahorita tu hija, tu problema eres tú. Ahora, cuando venimos a orar, hermanos, esto es una revelación preciosa que he podido tener de Dios. Cuando venimos a orar, dice primera de Pedro 2:9 que somos un reino de sacerdotes. Lo vamos a ver cuando estudiemos Levítico, que el sacerdocio es el que intercede por otros o pide por otros. Y si somos un reino de sacerdotes, yo soy el sacerdote de mi casa, tú eres el sacerdote de tu casa. Si no está el esposo, la mujer es sacerdotisa de su casa. Pero como sacerdotes, tenemos que acercarnos a Dios para pedirle a Dios por nuestros hijos, pero para que Dios me oiga y me acerque y yo sea un intercesor y me ponga en la brecha entre Dios y mi hijo, necesito tener paz. Esta es la razón por la cual muchos de ustedes no tienen respuesta a sus oraciones, se desaniman y abandonan la vida cristiana. Por no conocer los principios, el reglamento de Dios. Ponte en paz primero, amado hermano. Hermano, quiero que ore por mi abuelita. Espérame, hasta que no te calmes, no voy a orar por ti. Primero aplácate, sereno moreno. Tranquilino pino cocolino. Esta era la tercera ofrenda. La cuarta ofrenda era la ofrenda de la culpa. La ofrenda de la culpa. Yo en la vida cristiana ya tengo la paz con Dios, ya me alimenté con Cristo, ahora no puedo servir a Dios, no puedo acercarme a Dios, no puedo trabajar para Dios si en mi corazón hay la más mínima culpa de algún pecado de mi pasado. La culpa. Dice en Hebreos 9 y 10 que la sangre de Cristo nos limpió de la conciencia de la culpa. Ya hay cristianos que te encuentras en consejería
Hermano, es que yo no sé si me perdonó los 5 abortos que hice el Señor. Yo no sé si me perdonó a los 30 que me eché en Veracruz. Yo no sé si me perdonó que a mi mamá la arrastré así como trapeador por la casa y la aventé a una coladera. Yo no sé si me perdonó el Señor que forniqué con 50 hombres, me decían la María Magdalena de Santa Julia. Yo no sé si mi hijo está haciendo así porque por mí, cuando tenemos esa culpa, es porque nosotros no nos hemos perdonado y porque no creemos, es incredulidad de que la sangre de Cristo nos ha limpiado y somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva creación es. 2 Corintios 5:17. Ya Dios, el antiguo hombre, ya murió en la cruz. Esa mujer que eras tú ya murió en la cruz. Eres una nueva criatura. Hayas hecho lo que hayas hecho, en la cruz está. Y ahora que pecamos, la sangre de Cristo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si me perdonó toda mi vida pasada, me seguirá perdonando cuando yo caiga y cuando yo venga sinceramente arrepentido y me duela haber hecho lo que hice antier, lo que hice la semana pasada. Y si ya le pedí perdón a Dios hoy en la mañana, sinceramente, el diablo, cuando venga a atormentarme y a recordarme mi pasado, yo le voy a recordar al diablo su futuro. Amén. En primer lugar, dice el versículo 3, que es nuestro tema en esta mañana, es el holocausto. Les dije cuando iniciamos Levítico que cuando Jesús colgaba en la cruz del Calvario, ¿qué era lo primero que logró? ¿Se acuerdan que les dije que los que contestaran el perdón de nuestros pecados estaban reprobados? ¿Se acuerdan que les dije? Si hacemos la pregunta, ¿qué fue lo primero que Cristo logró en la cruz? Y contestamos, morir por nuestros pecados, estamos mal teológicamente por no conocer la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto nos presenta a Cristo en primer lugar, no en su obra hacia la humanidad, sino en su obra hacia el Padre. Esto es importantísimo, síganme con mucho cuidado. De acuerdo al Levítico, en las ofrendas, cuando traía la persona la ofrenda a Dios, Dios tenía que ver la ofrenda. Y tenía la ofrenda que tener características, como lo vamos a ir viendo, tenía que ser sin defecto, tenía que ser exactamente la mezcla que Dios había pedido, en el tiempo que Dios había ordenado y a la manera como Dios lo había establecido. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Jesucristo era 3 cosas. En primer lugar era el ofrendante, el que traía en el Antiguo Testamento la ofrenda. En segundo lugar, Él era la ofrenda. Y en tercer lugar, Él era el sacerdote. Cristo cumplía con las 3 cosas del libro de Levíticos. Él era la ofrenda. Él era el que se ofrecía a su Padre. Y de acuerdo a la ley de Levítico, porque Cristo murió bajo la ley, el Padre, antes de que Él pudiera enviar fuego, cuando caía fuego y consumía la ofrenda, simbolizaba que Dios estaba satisfecho, que su justicia había sido vindicada y el fuego era la prueba sobrenatural al consumir el holocausto de que había sido aceptado por Dios. Y cuando en la cruz del Calvario el juicio de Dios, el fuego de Dios cae sobre la persona de Jesucristo, Dios decía desde el cielo, hijo mío, hijo mío, hijo mío, acepto
tu cuerpo como una ofrenda perfecta. Cristo tenía primero que ser aceptado de acuerdo a la ley de Levítico por el Padre. Y para que Cristo fuera aceptado en esa cruz, esa persona no podía tener pecado. Esa persona no podía tener defecto. Esa persona tenía que haber cumplido con todos los requerimientos de la ley. En la cruz no podía morir un ángel, en la cruz no podía morir una virgen, en la cruz no podía morir un ser humano. La persona que muriera en la cruz tenía que ser el hombre perfecto para ser aceptado por Dios. Y una vez que Dios acepta a Jesucristo, entonces la muerte de Cristo nos bendice a nosotros, dándonos lo que se llama la expiación. Ahora Él se ofrece, Él es la ofrenda por ti y por mí. Tú y yo ya no tenemos que traerle nada al Padre, ni mi cola de caballo, ni mi peregrinación, ni construir un asilo, ni construir un convento, ni renunciar y acostarme en una cama de piedra por 50 años, ni acostarme en un hormiguero, ni cargar una cruz para que me saque sangre. Ya no hay nada que yo pueda acercarme a Dios para que Dios me acepte. Ahora Dios me acepta porque ya aceptó a su Hijo en mí. En Él somos aceptados. En Él estamos completos. En Él nos recibe el Padre. En Cristo Jesús están escondidos. Él sí lo ha hecho mi sabiduría, mi redención, mi fortaleza, mi paz. Todo en mí es Jesús. Y eso me da un grande descanso en mi vida. Una grande paz. Porque ahora sé que no hay nada en mi vida, ya siendo cristiano, que pueda decir Dios, Armando, por esto te acepto. No, aun cuando Dios en mi pasado me aceptó en Cristo, me sigue aceptando en mi vida presente en Cristo Jesús. Y tú tal vez pecaste anoche o hace 2 días. Muchos de ustedes han venido llenos de una conciencia de pecado que te dice, he pecado tanto siendo cristiano que ya ni a la iglesia quiero ir porque me voy a sentir hipócrita. Miren ustedes lo que la ignorancia de la obra de Cristo hace en las ovejas. Mi pueblo pereció, dijo Dios, porque le faltó conocimiento. Cuando tú te sientas así de abatido, cuando tú has pecado y fornicaste con tu novia y le pegaste a tu esposa y te surtiste a tu jefe de tu trabajo o asaltaste una tienda antier, no importa el pecado que hayas hecho, no importa el pecado, ¡hay perdón! ¡Hay perdón! ¡Hay perdón! ¡Hay perdón en la sangre de Cordero! Pero no seas como el rey Saúl o como Judas, que cuando llega Samuel y confronta a Saúl de su pecado, Saúl no llora. A Saúl le interesaba qué diría el pueblo, le interesaba qué diría su familia, le interesaba su reino. Saúl buscaba un reino, David buscaba a Dios, Judas buscaba un reino, Pedro buscaba a Dios. Esta fue la diferencia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Saúl y Judas, David y Pedro. David mató a una persona, David adulteró. Y sin embargo, la diferencia entre él y Saúl es que no se quedó. Saúl dijo, ya no hay perdón para mí, se comenzó a alejar y alejar y alejar y no hay perdón. Y entonces los demonios tuvieron toda la oportunidad y el derecho legal de venirse sobre Saúl y llevarlo y trastornarlo mentalmente y convertirlo en un demente, al grado que comenzó a matar los sacerdotes, acabó consultando a los espíritus y murió asesinado junto con sus hijos en el campo de batalla. Judas lo mismo. He pecado y aventó las monedas de plata. Bueno, si has pecado,
ay, ¿por qué no crees que hay perdón? ¿Por qué no vienes y le pides perdón a Dios? No, para mí no hay perdón. Y se agarra y se cuelga de un mecate y se ahorca. Y dice Hechos que se rompió el mecate y se fue sobre las piedras y todas las piedras le despedazaron las entrañas. Esa es la diferencia entre el que es un cristiano y el que no es un cristiano. El cristiano dice, he pecado, he hecho lo malo, Salmo 32, Salmo 51, oh Dios, purifícame, perdóname, ya no quiero caer, oh Dios, líbrame de la pornografía, líbrame de esta amante, líbrame de este pecado, porque contra ti, Señor, contra ti son mis pecados. Y en ese momento, oh Dios, ve tu corazón, que estás corriendo y que le estás diciendo, yo no tengo fuerzas para dejar mi pecado, pero reconozco que vivo en pecado, y en ese momento la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y al pararme después de haber pedido perdón, yo tengo que tener mi conciencia tranquila. He sido perdonado. No me fui de ida y vuelta a la villa. No me fui y me metí al canal de Xochimilco. No le ofrecí a Dios, te ofrezco, Señor, que voy a repartir 1000 folletos, te ofrezco que me voy a ir de misionero si me perdonas. No le ofrezcas nada, porque no hay nada de acuerdo a la Biblia que le podamos ofrecer a Dios. El único ofrecimiento a Dios ha sido su Hijo. Su Hijo es la única ofrenda perfecta que Dios ha aceptado. De mí nunca, ni de ti, aceptará nada más que nuestra obediencia. Dice el versículo 2. Nuestra ofrenda. Y en último lugar, encontramos que Dios abre el camino para todas las clases sociales. En Israel había 3 clases sociales: los ricos, la clase mediana y los pobres. Los ricos eran los únicos que podían ofrecer del ganado vacuno. Vacas, toros o becerros eran los animales más caros. Los de la clase media podían ofrecer chivos o corderos. Y los de la clase más baja podían ofrecer tórtolas o palominos o palomitas. No de maíz, palomitas de aves. Cuando la Virgen María, en el Nuevo Testamento, tuvo las noticias de su embarazo, le mandó el ángel que ofreciera sacrificio. Vivían bajo la ley. Y recuerden ustedes que la Virgen y José le trajeron de ofrenda tórtolas y palominos, revelándonos la Biblia que los padres de Jesús eran las familias más pobres que había en Jerusalén. Cuando venimos a la iglesia nosotros de igual manera, en la iglesia tenemos ricos, tenemos clase media y tenemos pobres. Pero Dios nos dice que los ricos le pueden dar 10,000 pesos al mes a la obra de Dios. El de la clase mediana le puede dar 1,000 pesos al mes a la obra de Dios. Y el de la clase pobre puede traer a su ofrenda al mes 50 pesos. El que dio 50,000 pesos no dio más que el que dio 50 pesos, porque lo dio de acuerdo a su condición social. Pero esto no quiere decir que la persona que sea pobre diga, no tengo para darle a la obra a Dios. Porque si tú ganas el salario mínimo, el diezmo de tu salario mínimo son 30, 40 pesos, tienes que dar, igual que el rico, si gana 200,000 pesos al mes, tiene que dar 20,000 al mes, él tiene que dar la proporción que tú das siendo pobre. No hay ningún pretexto para que nosotros podamos dejar de acercarnos a Dios con lo que Dios nos pide, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Por qué Dios, acabando la ley, nos requiere, como en 1 Corintios 16, 1 y 2, y el versículo 5 y 6, que traigamos cada fin de semana, cada quien lo que propuso en su corazón? Porque ahora que Dios me ha comprado, ahora que alguien, no yo, otro, llamado Jesús, pagó en mi lugar en la cruz, la única forma
que yo puedo demostrar que mi corazón está en Dios, porque donde está mi corazón está mi tesoro, es demostrarle que yo no amo el dinero. Es la única forma de nunca ser avaricioso ni codicioso. Aquí está, Señor. A mí nunca me ha interesado el dinero. Ahí está, Señor. Y voy a ver en la forma en que yo saco mi cartera. Y ahí está, Señor. Ahí está, Señor, en la forma en la que yo voy a ver que lo que siembro, cosecho. No tendré problemas económicos, no tendré para la colegiatura de mis hijos, tendré para prosperar, me compraré un departamento la semana que entra, porque en la medida en la que yo le doy a Dios, Dios me da a mí lo que yo siembro en su reino. Y no hay una semilla que yo siembre que no vaya a recoger. Dice la Biblia finalmente en el versículo 3 que la ofrenda tendría que ser sin defectos. No podía alguien, ahí te doy mi chivo que le falta la cola, no. Te doy mi chivo que tiene sarna, tampoco. Una ovejita que está medio tuñida, nada, no la quiero, ni tullida ni nada. Tenía que ser sin defectos. Y esto nos hablaba de que ese hombre que en la cruz murió, llamado Jesús, cumplía los requerimientos de la ley. Cuando Jesús fue traído a juicio por Caifás, no encontraron defectos. Ante Pilato, yo no hallo mal alguno. Yo no sé por qué te quieren condenar, pero como yo no quiero echarme de enemigo al pueblo, dijo Pilato, yo me lavo las manos, ahí les va. Pero él no encontró judicialmente ninguna acusación contra Cristo. Y cuando Jesús estaba en la cruz, el centurión romano, que representaba el poder militar de Roma, dijo estas palabras: este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Cristo fue exhibido, investigado, checado, cuidado, vigilado por todos los hombres y mujeres de su tiempo, y le encontraron sin defecto. Y por eso en la cruz, ese hombre sin pecado pudo ser aceptado por Dios para pagar por tus pecados y por mis pecados. No ha habido ningún ser humano, ningún santo, ninguna virgen, ningún papa, nadie que haya nacido sin pecado, más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, Buda no puede salvarte, Mahatma Gandhi no puede salvarte, el Dalai Lama no te puede salvar, los Maharashis, Kachis, Kakachis, y los gurús, y tus dioses, y tus santos, y tus vírgenes, y todo lo que tú me traigas y me presentes, no tienen el poder porque son hombres. Igual que tú, e igual que yo, de pecadores. El único que ha nacido sin pecado ha sido Jesucristo. Por eso Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el ofrendante, la ofrenda y el sacerdote. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana recibir esta ofrenda que Dios te da? La paga del pecado es la muerte, más la ofrenda de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué necedad, qué locura que Dios te diga, te regalo a mi hijo, yo te lo ofrendo, tú no me traigas nada a mí, yo muero por ti, yo voy a hacer todo, te entrego a mi hijo, ¿lo quieres recibir? Qué locura decir, no lo quiero, cuando es gratis. No tienes nada que hacer en esta mañana más que arrepentirte de tus pecados y sentir la necesidad profunda que necesitas iniciar tu comunión con Dios. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por la revelación que has escondido en el libro de Levítico, así como en los demás libros de tu santa palabra.
Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu paciencia y tu amor eterno por cada uno de nosotros, porque nos has esperado y nos sigues esperando para que diario te busquemos en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, por la muerte sustitucionaria, expiatoria, vicaria de tu Hijo Jesucristo en el Calvario. Gracias, Señor, porque hemos entendido que no hay nada en nuestra vida que te pueda agradar. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Tú lo proveíste todo, Señor, en la cruz del Calvario. Y ahora te pedimos en esta mañana, Señor, que tengas misericordia de los pecadores que vienen a esta cruz, arrepentidos y reconociendo que ya no pueden ellos poner sus propias reglas para vivir, que ahora van a venir sometiéndose a tus reglas, a lo que tú dices bajo tus términos. Y esto se llama humildad y obediencia. En esta mañana muchos de ustedes tienen una conciencia tan culpable que hasta enfermos están de esto. La culpa produce muchas enfermedades físicas, principalmente mentales. Muchos de ustedes en esta mañana no tienen paz. Andan de un cine al otro, de una mujer a la otra, de un cigarro al otro, de un hombre a otro hombre, buscando de filosofía en filosofía, de religión en religión, lo que en esta mañana puedes encontrar en Jesucristo. Ven a la cruz en esta mañana así como estás, sucio, sucia, confundido, confundida, sin destino ni seguridad. Y Dios te promete que si tú crees lo que Él hizo en tu lugar y en mi lugar, en esa cruz, tus pecados van a ser perdonados. Pero tenemos que entender que nos perdona no por lo que hayamos hecho, porque nunca hemos hecho lo bueno. No hay justo ni aun uno. El perdón tiene una base, la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Y si tú crees esto, crees la obra de Dios. Porque Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que crean lo que yo he hecho. Y si tú crees que es Cristo tu Salvador y que Él te puede dar esa paz y perdonar tus pecados, dile estas palabras desde tu corazón, ahí en tu lugar. Señor mío y Dios mío, en esta mañana creo que yo no puedo hacer nada para salvarme. Todo lo hiciste tú en la cruz del Calvario. Acepto la ofrenda de tu Hijo Jesucristo. Acepto su muerte en mi lugar. Acepto su sangre como el pago que tú recibes por todas mis maldades. Ahora que conozco tan grande amor, Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Fortaléceme, cambia mi vida, porque quiero convertirme en un adorador. Te alabo y te bendigo y te doy las gracias, dulcísimo Jesús. Amén.